Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Estamos aquí nuevamente en el canal de Eduardo Cruz y el día de hoy traemos un tema que está poniéndose últimamente muy de moda por el tema de Jacobo Grinberg, de Pachita, que es el tema de las operaciones espirituales. Así Estoy es. aquí con mi amigo y compañero Maximiliano, que también nos acompañará a la hora de hacer las preguntas, ¿sí? Hola, y, Maxi. y resolvemos estas dudas de este tema que muchos conocen pero pocos comprenden. Así es. Se volvió tendencia, pero más allá de que sea algo que se ponga de moda, yo considero que la gente debe de entender cuál es el procedimiento profundo y los alcances de una operación psíquica o espiritual. Entonces empezaremos con la primera pregunta. ¿Qué es una operación psíquica o espiritual? ¿Es algo de física cuántica? ¿Es algo de dimensiones? ¿O qué es? Bueno, una operación psíquica o espiritual, que viene siendo lo mismo, porque la psique en psicología es el estudio del alma y espiritual obviamente es el mismo concepto que nosotros podemos desarrollar. Es la capacidad que tiene una persona considerada chamán, sanador, o una persona que no siendo chamán o sanador es terapeuta, pero ha desarrollado ciertas capacidades, dones y virtudes, además del conocimiento, para poder intervenir en un cuerpo ajeno, para poder restablecer los procesos de salud. Una operación espiritual es una práctica muy recurrente desde tiempos ancestrales, que viene precisamente como una alternativa sociocultural, una alternativa más allá de lo que es a veces en ocasiones incluso lo mero comercial, y que le produce a la gente estados de salud, que es la parte principal. La operación como tal es la operación que podría ser, obviamente sin comparar, pero quiero hacer una referencia, un médico en un quirófano, pero la operación en el sentido del chamán o el terapeuta o la persona que la puede hacer, la va a hacer obviamente en su consultorio o en su casita de oración, o donde él se sienta, tiene los dones y las gentes invitadas a que ahí hagan el proceso de la operación. Así es, a grandes rasgos así es. Pero ¿cómo es eso? ¿La gente sana a través de la fe o cómo influye la fe en el paciente en este caso? Mira, yo pienso que ahorita, como está el mundo y la sociedad, la gente está perdiendo la fe. Pero la ventaja de una operación psíquica o espiritual es que no necesariamente el paciente tiene que tener fe. Quien tiene que tener fe es la persona que va a hacer la operación. Porque si Maxi, por ejemplo, recurre a mí porque trae una dolencia y a través de estudios no le han detectado algo, o le han detectado algo, pero aún así no encuentra él un estado de salud, él podrá recurrir porque tiene una necesidad. Pero yo voy a tener la fe porque cuando trabaja uno con operaciones espirituales, trabaja con dones y virtudes, pero también trabaja con seres de luz, trabaja también con maestros, otros chamanes de otros tiempos, doctores e intervenciones. Por ejemplo, cuando tú mencionas la parte de Jacobo Grinberg y Pachita, Jacobo Grinberg es un neurocientífico mexicano que pudo comprobar y estudiar a muchos chamanes en todo nuestro país. Pero él se quedó absolutamente sorprendido cuando veía cómo Pachita operaba, siendo una señora que había carecido de un estudio formal, cómo ella podía operar a través de lo que ella llamaba el hermanito Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es el último emperador, por decirlo de alguna manera, azteca, y él venía a operar posicionándose del cuerpo de Pachita, que en realidad era ella una medium, le llaman medium inconsciente, y Jacob y Cuauhtémoc hacían las operaciones a través de ella. Sin embargo, hubo personas que estuvieron presentes y hay hasta fotografías en algunas referencias en internet, en donde se ve que en ocasiones incluso hay una luz o hay otras manos interviniendo al mismo tiempo. Entonces es muy complejo, pero la fe reside en quien lo hace, no necesariamente en el paciente. También hay un dicho en la Biblia, por tu fe te ha sanado. Obviamente va a haber una consecuencia a lo mejor, pero yo pienso que cuando alguien no cree, se va creyendo. Por los resultados que obtiene. Sí, por los resultados que obtiene y por la naturaleza de aquellas cosas que él está comprobando en otra persona. Porque, por ejemplo, cuando vienen conmigo en constelaciones familiares, viene una persona que nunca he visto en mi vida, ni me ha visto ella a mí, y yo le pregunto su nombre y en 3 segundos sé todo de la persona en el sentido emocional, social, familiar,
relaciones de pareja, pero también en aspectos de salud. Y en ese caso, contigo llegan muchos pacientes que ni siquiera pueden creer que eso es posible, ¿no? Sí, claro, pero así es. De hecho, la ventaja, por ejemplo, de gente que dice, voy a ir porque me recomendó mi esposa que fuera, pero yo no creo en eso. Cuando vienen, a mí me da risa que digan que no creen, ¿verdad? Sí. Porque suele ser un mecanismo de defensa. Pero cuando vienen y me dan su nombre y me paro yo y estoy mostrando qué es lo que les está sucediendo y les muestro el coraje, la impotencia, la depresión, la relación emocional tóxica o tormentosa, entonces en 3 segundos desde que me empiezan a ver, la gente lo comprende. Esa es la ventaja y eso es donde la persona empieza a tener un resultado. Y lo mismo aplica obviamente, pero ahora de forma más profunda cuando se trabaja sobre el cuerpo de una persona en las operaciones espirituales. Ok, pasaremos por la siguiente pregunta. ¿Qué antecedentes hay del tema? Bueno, los antecedentes vienen desde todas las civilizaciones antiguas de cualquier parte del mundo, pero nuestro México ha sido un país elegido, por decirlo de alguna manera, en el cual hubo un gran desarrollo de hechiceros sin que esto suene a brujería, de brujos sin que suene un aspecto esotérico negativo, de sanadores, curanderos, hierberos, gente que tiene la capacidad de curar, por ejemplo, una enfermedad que actualmente se cura con medicina a través a lo mejor de una hierba, a través de un té o de una infusión, a través incluso de un masaje o a través de la intervención de esos campos espirituales y de energía sobre el cuerpo de una persona, donde anatómica y fisiológicamente la persona tiene un efecto en que le está sanando. Y también pudiéramos agregar que México en general es un país como, o sea, es una ventaja eso, porque la gente tiene mucha fe. Ajá. Tanto fe a imágenes religiosas como fe a cosas alternativas, como sería en este caso la sanación, o cómo se podría considerar. Sí, es que lo que pasa es que realmente todas las personas desde un inicio tendemos a creer en algo. Maxi seguramente, más allá de los conceptos que puede haber comprobado en el transcurso de su vida, tendrá profundas creencias o incluso hasta negaciones de conceptos de fe, de religión, de un Dios y demás. Y eso es correcto. Pero lo curioso es que, por ejemplo, yo he visto que una persona puede tener mucha fe en cualquier santo o en cualquier imagen y la fe no le va a hacer daño. Y he visto personas que tienen ausencia de fe y que cuando tienen un episodio que tiene que ver con algo esotérico, paranormal o incluso un estado de salud crónico o fatal que no encuentra cura, no tienen ni siquiera de dónde sostenerse en el sentido de la fe. Ahora, una referencia a ustedes que les gusta la cuestión del cine. Vean todas las películas donde hay posesiones satánicas en Estados Unidos y la mayoría de las personas o protagonistas o las historias que están representando, la mayoría tienen ausencia de fe o no son católicos. Y no me refiero a que los católicos sean mejores que otras religiones, no. Me refiero nada más que los católicos sí utilizamos algunos tipos de símbolos por no querer entrar en controversia. De hecho, aquí tengo yo mi tetragramatón. Para poder tener no nada más la fe, sino los medios y poder nosotros comprobar que hay una fuerza más allá de lo visible que está actuando a favor de nosotros. Y yo sí prefiero creer que hay alguien que nos está cuidando. Sí. O sea, Maxi seguramente tiene dentro de su campo emocional y espiritual seres de luz, incluso de su propia familia, que lo están acompañando y lo están cuidando. O simple y sencillamente lo están queriendo, aunque físicamente no estén presentes aquí. Lo mismo tú, lo mismo yo. Y lo mismo todas las personas allá afuera lo puedan creer o lo puedan comprobar o no. Ahora, volviendo al tema de las operaciones, ¿qué se puede operar? A ver si nos puedes demostrar con el maniquí o... Bueno, el maniquí nada más es la referencia anatómica, ¿no? Pero ¿qué se puede operar? ¿O cómo sería parte del procedimiento? Para mí, desde el estudio que yo tengo en operaciones espirituales, siempre empieza por limpiar a una persona, pero no me refiero a las limpias que creemos convencionales de que, ay, porque trae el demonio, trae tal cosa y demás. No, es por una armonización. De hecho, yo utilizo mucho la ruda, utilizo mucho el alcohol o tequila, o utilizo también otra serie de elementos que tengo yo en un aceite de sanación, que aquí lo tengo, que en el cual me permite preparar a mí sobre donde yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque también sobre el cuerpo físico de alguien más y también anterior a mí,
hay una dimensión que está operando a través de la parte espiritual, energética y demás. Entonces, ¿qué se puede operar? Hay para mí 3 planos. Del plano de la boca, del estómago a garganta, tiene que ver con todas las emociones o enfermedades que estén relacionadas con verdadero amor o falta de amor, porque nadie se enferma por amar mucho, ¿verdad? Sí. O sea, a menos que no nos hagan caso. Yo creo que si nos hacen caso, sí nos duele. Fuera de eso, no. De la parte de la boca del estómago a debajo del ombligo o sobre el ombligo, se va a operar todas aquellas emociones que han causado un tipo de afectación. Gastritis, colitis, divertículos en los intestinos, vejigas, afectación en riñones, páncreas, vesícula, vejiga. Se puede operar también el estómago, obviamente. Se puede operar, aunque no esté en la misma área, asuntos que tengan que ver con los pulmones como órganos del dolor emocional, pero se trabajan en principio a través del estómago. Y del ombligo para abajo, hacia los pies, se van a trabajar mucho aquellas enfermedades que son producto de cargas heredadas y que de alguna u otra manera a la persona no le corresponden, pero o le tocó cargar porque sea muy bueno, o le tocó para expiar una culpa anterior. Entonces, por ejemplo, a nivel celular se reproducen físicamente en nuestro cuerpo las emociones no resueltas y obviamente mientras más dramáticas o más violentas, suele ser más agresivo a la manifestación de una enfermedad, sí, porque el cuerpo está pidiendo tener que sanar. Es, por ejemplo, cuando uno empieza a hacer ejercicio y que se empieza a ver un resultado. Lo estás haciendo de una forma consciente, a través de un método, con algo que es físico, que tiene una esencia, pero el efecto no es nada más en el sentido, por ejemplo, del volumen del pecho, de la espalda o de los bíceps. Es también el efecto que tiene mentalmente. Porque seguramente, por ejemplo, ustedes, ahora que se ven fuertes o que están jóvenes y están en la plenitud de la vida, se sienten más seguros, incluso a veces respecto a su físico, que si estuvieran a lo mejor con los brazos demasiado delgados, o a lo mejor muy gordos, o cosas así. Entonces, sí hay una correlación entre cómo nos vemos y lo que sentimos físicamente, en cómo nos percibimos a nosotros mismos, sí, emocional o espiritualmente. Y ahora que mencionas el tema de, por ejemplo, de la actividad física y de la importancia de lo emocional y eso, algo que he hablado con el Maxi, que a pesar de, o sea, del ejercicio, a pesar de sentirte bien físicamente, sentirte fuerte, lo emocional que te ayuda, decir, saber que puedo con esto, te libera muchas cosas, tanto químicas del cerebro, también saber, mira, puedo hacer esto y me siento así, y es como, se suma, pues. Tienes lo físico, tienes el bienestar físico, tanto por dentro como por fuera, en el aspecto, pero lo emocional de tener más seguridad. Te vuelve en confianza. Te vuelve una persona en confianza. Así es, y una persona con confianza, porque sabe que se ve bien y que se siente bien, va a estar emocionalmente proyectando eso. Y lo que uno proyecta es lo que va a traer. O sea, si tú eres una persona que se siente bien, incluso en cómo se siente y cómo se ve, las personas que van a estar contigo van a vibrar en la misma energía y en tu misma percepción. Y la gente le va a ser muy fácil involucrarse emocionalmente o socialmente con ustedes porque tienen ese tipo de vibración. En el nivel de las operaciones espirituales es exactamente lo mismo. Si yo intervengo sobre una persona que tiene un problema digestivo y yo me retiro de la persona y la persona come con toda la confianza del mundo aquello que anteriormente creía que le causaba algún tipo, por ejemplo, de estreñimiento, colitis, y se da cuenta que no, la confianza que va a recibir por la salud o la sanación que recibió en el trabajo en su estómago, también mentalmente lo va a tener. Y espiritualmente se va a ver, porque la persona va a decir, yo creo, yo no creía, pero a mí me pasó. Así es. Continuaremos con la siguiente pregunta. ¿La operación es física, energética o espiritual? Yo pienso que es en las 3 dimensiones. Es física porque estamos trabajando sobre un cuerpo ajeno, con nuestro propio cuerpo. Es energética, ¿me preguntaste? Sí. Es energética porque obviamente estamos moviendo campos. Y hay una teoría que tiene que ver ahorita con todo lo que es física cuántica, que dice que incluso los campos físicos tienen mucho que ver también con la acumulación de energía que produce esos cuerpos. Entonces, es física sobre el cuerpo ajeno, es energética también por los campos energéticos de la persona y sobre los órganos que estamos interviniendo, y es espiritual porque, de nuevo, no es nada más que sea la capacidad intrínseca de una persona de realizar algo. Para mí tiene que haber un don.
Y si no hay un don y no se estudia, creo que puede caer en mal uso el concepto al menos. Ahora, mi compañero Maximiliano pasará a hacer las siguientes preguntas. Perfecto. Oye, Eduardo, ¿y cómo se ve el resultado? El resultado se ve, mira, de parte del que la practica, o sea, yo practicante de una operación espiritual, yo veo el resultado cuando estoy interviniendo o reorganizando algo que está desorganizado, líneas de energía, puntos de emociones contracturadas, incluso los aparatos y sistemas anatómicos de una persona, lo vas viendo. Pero también el resultado se nota cuando a los días o a la semana en revisión de una persona te dice: Eduardo, ya puedo comer, Eduardo, ya puedo excretar, Eduardo, ya puedo dormir, Eduardo, ya no me lleno de flema a los pulmones. Entonces, el resultado se ve porque es algo tangible y que, a pesar de que no lo debe de hacer uno con el fin o la finalidad de poderle demostrar a la persona, resulta ser demostrativo. El resultado se ve. Y es bien interesante. ¿Y corre algún riesgo el paciente? El paciente va a correr un riesgo si la persona que está haciendo la intervención es un charlatán. O sea, la única parte del riesgo de un paciente es que si va con alguien que es un charlatán y en ocasiones ni siquiera va a tener un efecto, pero por ejemplo, si el charlatán le dice a la persona: tienes que hacer una semana de ayuno, está en detrimento de la energía de la propia persona. Si le dice: tienes que tomar ayahuasca o alguna otra cosa para purificarte, y la persona tiene 3 días vomitando y va luego a hacerle, según esto, la operación, el detrimento de la salud de la persona está por el antecedente del ayuno o de la sustancia que está ingiriendo. Porque así como un té, por ejemplo, de manzanilla nos puede permitir aliviar los cólicos estomacales, a lo mejor otro tipo de hierbas tienen un resultado negativo. Y desafortunadamente, cuando se le da a una persona sin tener el conocimiento o el permiso o medicinas, o se le recomienda hacer algo que es muy extremo, puede correr un riesgo el paciente. El riesgo para el charlatán desafortunadamente es mínimo, porque como es algo que tú buscaste y de repente no puedes demostrar que ahora estás cada vez peor porque la persona que te operó te cortó sin querer la energía de tu intestino grueso, entonces se vuelve como difícil para el paciente poder hacer que quien lo hizo asuma el riesgo de la responsabilidad que no aplicó. Pero otra cosa, la culpa siempre se paga, Maxi. Sí. Y las personas que son charlatanes y juegan con la fe o la necesidad o la salud o el dinero de alguien más, siempre lo van a pagar. Y es algo que la gente no comprende. Personas que echan las cartas, que hacen brujería, que hacen constelaciones, que dan terapia, que hacen pan, que hacen tacos, que hacen comidas mal hechas, siempre tarde o temprano van a pagar aquello que hicieron por hacer uso de algo o decir que tenían un uso, un don que en realidad no tenían. ¿Me explico? Sí. Y a veces es en este mundo, y si no, va a ser, te iba a señalar arriba, pero no, va a ser en el de abajo, claro. Sí. Así es, lo tienen que pagar, siempre lo pagan. Bueno, y ya para finalizar, ¿cómo puede recomendar su uso? El uso de las operaciones espirituales yo lo puedo recomendar si teniendo un diagnóstico hay algo que a pesar del diagnóstico no te puedan curar, si no teniendo un diagnóstico y persiste un estado de enfermedad, si la persona que te están recomendando viene recomendada por alguien más y te late la parte donde te está tratando. Y digo te late no nada más como una expresión coloquial, ¿no? Sino que realmente te late que la persona que te está tratando te va a dar la certeza, la seguridad, la sanación, la información y obviamente los cuidados que necesitas en tu estado de necesidad. Entonces, para recomendar, por ejemplo, a alguien, yo creo que también tendrían que tomar en cuenta el costo económico, porque aunque obviamente vivimos los sanadores en un mundo tangible, objetivo, material y económico, creo que cuando las cantidades son exageradas, no deberían de serlo y no deberían ser objeto de una recomendación, porque aunque estás de nuevo utilizando algunos elementos,
casi todos los elementos que utilizamos son naturales o son bien económicos, es de verdad. Como el mazo de ruda. ¿Qué precio tiene? El mazo de ruda en cualquier súper, 20 pesos. En el monte, gratis. La azúcar morena, la canela, bien barata, 20 pesos, dependiendo obviamente qué tanto vayas a ocupar. Un huevo vale 3, 4 pesos. Bueno, a lo mejor ya vale hasta 5, tanto caro, ¿no? En cualquier abarrote o súper. Alcohol es muy económico. Entonces, el incienso, el copal, yo por ejemplo ahí tengo copal, tengo tequila. No utilizamos obviamente cantidades exageradas mientras estamos operando, pero sí tiene que tener en cuenta la gente de nuevo que son como un acceso. Se apagó ya, se acabó la vela. Como haz de cuenta, tener la capacidad de tener algo accesorio a una fuente de salud holística e integral, que si te tratan bien, te van a sanar, que si te tratan mal, tendrías que tener los cuidados que acabo de decir, pero que si lo vives como una experiencia consciente y espiritual, te va a enriquecer tu corazón. ¿Me explico? Sí. ¿Tú nunca has vivido algún tipo de circunstancia esotérica en ese sentido? ¿Nunca habías oído de algo así? No, la verdad no. ¿Y qué te parece ahorita que lo escuchas? Pues la verdad sí, me llamó bastante la atención todo lo que tiene que ver con la fe y cómo no necesariamente el paciente tiene que ser el que tenga fe, sino el que lo hace, el que lo practicante. hace, sí. A mí me decía una persona, por ejemplo, en mis constelaciones yo duro 1 hora 10, 15, 20, 2 horas, hasta 3 horas he durado. Me decía una persona que por qué no administraba la sesión y en lugar de dar una de 1 hora y media, hacía 2, por ejemplo, con la mitad del tiempo y para volverle a cobrar a la gente. Y yo le decía que el don con el que yo trabajo no es mío. Entonces a mí se me hacía, por ejemplo, una especie de injusticia o pecado o falta de orden administrar un don que está puesto al servicio de los demás. Entonces, cuando tú dices, me suena sorprendente, lo es, pero es algo bien real y bien tangible. Sí. ¿Tú me quieres preguntar algo? No, simplemente quería agregar, como dices tú, los peligros de jugar con la fe. De jugar con la fe. Oye, yo quisiera comentar algo sobre eso. Sí, adelante. Ya que mencionó Eduardo lo de los peligros de la fe, hay una película que habla bastante sobre ese tema, sobre los peligros de la fe, que se llama Silencio. Ajá. ¿Esa película es mexicana? No, es pues gringa. Ajá. No la he visto, fíjate. ¿Es reciente o...? Salió en 2016, si no me equivoco. Y el título en inglés es Silence. Silence. La voy a buscar. No la he visto, pero por ejemplo hay una película que se llama Espiritismo Mexicana, que habla también de aspectos de los que estamos hablando ahorita, y la que a él le da mucho miedo, Lucarda, que son manifestaciones a través de energías, pero ya a un nivel mucho más grande, pero mucho más bajo, porque tiene que ver con entes demoníacos y demás, Sí, ¿no? En persona, de hecho, ¿no? Sí, en Alucarda se trabaja con otro tipo de fe a otros tipos de espíritus. Sí, claro, la fe no significa nada más amar lo que está en la parte superior. Hay quien tiene fe profunda en aspectos bien oscuros. Sí, y es algo que la gente en común suele a veces confundir. Cuando escucha la palabra fe, ya Ajá. inmediatamente lo ridiculizan porque tienen mal vista la fe católica o algo así. Pero Ajá. sí es en realidad creer y ya, creer y confiar. Así es. Era algo extra. Así es, en ocasiones la fe la hemos protocolizado a través de instituciones que tampoco creo que estén del todo mal, ¿no? O sea, va a llegar a lo mejor el momento en que uno ocupe a rezar algo y no se sabe ningún rezo, y vas a encontrar en los medios digitales algo que te conecte con esa parte de tu necesidad. A lo mejor ya no van a ocupar ir a templos o cosas así, pero en realidad yo creo que después de esta crisis de conciencia que viene, donde la gente cree que está viviendo el mundo de una forma más concreta, real y objetiva, nos estamos olvidando de esa parte espiritual o de fe que yo en 14 años de constelaciones familiares no he visto muchas veces. Pero al mismo tiempo que los pacientes que han venido conmigo, o sea, yo soy uno, ellos son ahorita más de 1,600 personas, esas 1,600 personas hablan del trabajo que han recibido. Entonces sí creo de alguna manera que la fe va a volver a ganar el terreno,
porque lo que está hoy en la mente se está perdiendo. Sí. Así es. Que es lo que tiene al mundo un poco desequilibrado actualmente, ¿verdad? Mucho desequilibrado, ¿no? O sea, ¿qué edad tienes, Maxi? Tengo 19 ya. 19 años, yo tengo 52. Cuando yo tenía 19 años, el mundo no era tan perverso como en el mundo que te tocó a ti vivir. Sí. Era otro tipo de mundo. Existía de todas maneras lo Las, bueno. las perversidades que había, la gente las notaba y las repudiaba. Ahorita incluso las aplauden, ¿no? En las Sí. redes sociales. Sí, de hecho, vuelvo a lo mismo. Hay todo un cambio de la forma de la conciencia colectiva, donde cosas que antes daban pena, ahora se vive de eso. Pero también creo yo que hay esa capacidad a través de la fe de darle libre albedrío a cada quien. Y si a ti te gusta ver algo que puede ser no nada más simple, ridículo, chistoso, sino que denigra tu propia integridad o tu campo energético espiritual, tienes derecho. A lo que no tienes derecho después es echarle la culpa a los demás, porque ya somos todos cómplices, pues. Sí. Y cada quien puede elegir entre lo bueno y lo malo. Y ya para cerrar, les voy a decir esto. Cuando una persona nace, como tú o como yo, nacemos a través de un canal de luz. En el transcurso de nuestra vida esa luz nos va acompañando, ya sea ángel de la guarda, seres espirituales, guardia protector, como le quieran llamar. Pero esa luz siempre está ahí. Lo curioso es que en el transcurso de nuestra vida nos vamos alejando por el tipo de decisiones que estamos tomando, sin ser moralista, porque no lo soy. ¿Me explico? Pero al final, cuando uno está desmaterializando ya el cuerpo, a ti que te encanta y eres fan de la película de Bardo, siempre las personas, por más o menos, fe que hayan tenido, por más negatividad que hayan practicado en su vida, por más malos que hayan sido, siempre las personas tienden a buscar y a procurar de nuevo esa luz que perdieron en el camino por elecciones propias. Entonces, es cuestión de cómo queremos nosotros traer en nuestra vida luz o oscuridad. Si por alguna razón la oscuridad en el sentido energético se apoderó de ti o te ha afectado, sánate. Constelaciones familiares, operaciones espirituales y limpias naturales. Ok, pues sin nada más que agregar, creo yo, damos por finalizado este video. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Recuerden dar like, suscribirse, seguirnos en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, están en la descripción los links. Y muchas gracias a los dos, a los tres. Gracias, Maxi, gracias, Adriano. Gracias a todos. Que estén bien.